¿Existe la Biblia original? La respuesta es sí y no. En el sentido más estricto, no. Los documentos originales que componen los 66 libros de la Biblia, a veces llamados autógrafos, no están en la posesión de cualquier organización. Sin embargo, en un sentido muy real, sí, los seres humanos tienen la palabra y los libros exactos que componen la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Para tener una mejor comprensión de cómo se escribió la Biblia original y cómo se compara con lo que se lee hoy, es necesario mirar el proceso que resultó en su recopilación original. Y empezamos aquí con los antecedentes de la Biblia original. Según los escépticos, nunca ha habido una Biblia original. Ellos creen que la Biblia es producto del hombre y no de Dios, y que ha evolucionado durante siglos de revisiones. Es cierto que la Biblia fue escrita durante un largo periodo de tiempo, escrita por 40 autores durante un periodo de casi 1500 años. La escritura está compuesta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se compiló la Biblia original? Empecemos por el Antiguo Testamento. Su recopilación se puede remontar a través de la Biblia de una manera muy clara. Después de que Moisés escribió el Pentateuco, se colocó en el Arca del Pacto y se conservó. Con el tiempo se añadieron otros textos inspirados a los primeros 5 libros de la Biblia. Durante el tiempo de David y Salomón, los libros que ya se habían recopilado fueron colocados en el tesoro del templo, y los sacerdotes que servían en el templo cuidaban de ellos. También se añadieron más libros durante el reinado de Ezequías, tales como los himnos de David, los proverbios de Salomón y libros proféticos como Isaías, Miqueas y Oseas. En términos generales, así como los profetas hablaron, se escribieron sus palabras, y lo que se registró fue incluido en lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Durante el exilio de los judíos, los libros fueron dispersados, pero no se perdieron. Alrededor del año 538 a.C., los judíos regresaron de la cautividad en Babilonia, y posteriormente Esdras el sacerdote recopiló todos los libros antiguos y añadió otros para su compilación. Luego se almacenó una copia en el arca construida para el segundo templo, y siguiendo un meticuloso proceso, se hicieron otras copias. Esta colección de libros del Antiguo Testamento escrito en hebreo es lo que los judíos llaman Biblia hebrea. En el tercer siglo a.C., los libros del Antiguo Testamento se tradujeron al griego por 70 eruditos judíos. A este trabajo se le dio el nombre de 70 o la Septuaginta, una palabra latina derivada de la traducción de los 70 intérpretes. Ahora, la compilación del Nuevo Testamento se estableció oficialmente en el Concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo. Sin embargo, mucho antes de este concilio, se aceptó como oficial la mayor parte del Nuevo Testamento tal como lo conocemos. La primera colección del Nuevo Testamento fue propuesta por un doceteísta en el año 140 después de Cristo. La siguiente elección de libros del Nuevo Testamento que se propuso fue en el canon de Muratoriano, fechado en el año 170 después de Cristo. Incluía los 4 evangelios, Hechos, 13 de las cartas del apóstol Pablo, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y ya el último canon del Nuevo Testamento fue identificado por primera vez por Atanasio y ratificado por el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Ahora, otro breve ejemplo son los escritos de los padres de la iglesia primitiva. Los textos permiten casi toda la recopilación del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Clemente en el año 95 después de Cristo hace mención de 11 libros del Nuevo Testamento. Ignacio en el 107 después de Cristo usa casi todos los libros del Nuevo Testamento, y Policarpo, discípulo de Juan en el año 110 después de Cristo, usa citas de 17 libros del Nuevo Testamento. Estas evidencias testifican el hecho de que el Nuevo Testamento se reconoció mucho antes del Concilio de Cartago, y que el Nuevo Testamento que tenemos hoy es el mismo que fue escrito hace 2000 años. Mientras que hoy nadie absolutamente posee los escritos originales de la Biblia, pues no podemos hablar con certeza de que haya una Biblia original. Sin embargo, la Biblia que tenemos hoy es un reflejo exacto de la obra original de los escritores.